Hola, bienvenidos a otro capítulo de En Cuarentemas. Hoy junto a María Isabel hablaremos de las mujeres. Bienvenida María Isabel, hoy tenemos un tema pero maravilloso a tratar. Exactamente, vamos a hablar de nosotras, de las mujeres. Cuando estábamos conversando, nos estábamos preparando para poder dirigirnos a ustedes en esta tarde, lo primero que se nos ocurrió de poder decir en la presentación era reconocer que íbamos a hablar como mujeres. Exacto. Vamos a hablar de nosotras mismas desde nuestra vereda. Y ahí en sus casas ustedes incluso quizás van a hasta observar por parte de nosotras mismas algunos sesgos, algunos puntos ciegos que son inevitables. No podemos hablar del ser mujer sin desconocer que nosotras también lo somos, ¿ya? Acá tenemos dos opciones de NIS. O nos paramos en una vereda de víctimas de un sistema y ser actrices pasivas de este transitar en tiempos de cuarentena, o nos planteamos como actrices activas, participantes, o incluso nombrarnos como agentes de cambio social. No sé por cuál vereda te gustaría transitar. Ay, me gustó la última. ¿Te gustó la última? Sí, la última para mí es espectacular. Claramente, ¿no es cierto? Transitar por la vida como doncellas desvalidas, como nos planteaban los cuentos de hadas, los cuentos de princesas que estaban en la espera de que un príncipe las viniera a rescatar, o en este caso moderno, actual, sería que alguien, el Estado, las instituciones formales, o si es que tenemos pareja, nos vinieran a rescatar, o transitamos en una vereda más activa en donde nosotras mismas pudiéramos ser capaces de lidiar y enfrentar con las dificultades que hoy en día se nos presentan. Cuando hablamos de los roles de las mujeres, a mí se me vienen a la cabeza tres principales roles, ¿ya? Y ahí la idea es que podamos ir desmenuzando cada uno de estos roles y tratando de identificar si estos corresponden a mandatos sociales o a mandatos biológicos por naturaleza. Entonces, cuando hablamos de los roles de las mujeres y de la multiplicidad de roles de las mujeres, nos vamos a encontrar con el primero, que pareciera ser nuestra misión de vida, el rol reproductivo. Ahí podríamos entrar en una discusión de ¿es innato el instinto maternal? O más bien es una decisión consciente, voluntaria y amorosa el convertirnos en madres. En segundo lugar tendríamos el rol de cuidadoras de nuestras familias, cuidadoras de nuestras amigas, cuidadoras de nuestras vecinas. En el capítulo anterior vimos cómo ser cuidadoras de nuestros adultos mayores, ¿ya? Sí. Con una serie de expectativas al respecto. Y en tercer lugar tendríamos un rol que podríamos decir que ese para nada sería natural o biológico, sino que algo que hemos ido ganando nuestro espacio para pertenecer y tener un rol productivo, ¿ya? Tenemos tres grandes roles al parecer. Exacto. Y estos nos vendrían a implicar una escasez de tiempo libre. Los dos primeros nos vendrían a obligar o hacernos responsables de formar y educar ciudadanos y ciudadanas para luego ponerlos a disposición de un mercado. Y luego, cuando ya dejan de ser productivos, recogerlos, sacarlos de este mercado que ya no los quiere porque ya no son productivos y hacernos cargo de los cuidados de ellos. Cuidarlos nuevamente. Me cansé solo de contar cuáles eran nuestros roles, ¿ya? No sé con cuáles de estos roles tú te sientes más identificada. Mira, me siento identificada en realidad con los tres roles, pero yo creo que en el primer rol, por ejemplo, el reproductivo, ¿qué pasa con las mujeres que no quieren ser madres solamente o no tienen las ganas de ser madres? O que no pueden. O que no pueden, claro. ¿Qué opinas con respecto a eso, María Isabel? Uy, a ver, yo no soy madre, para que podamos ir conversando de acuerdo también a nuestras propias realidades, ya para que la gente en la casa nos vaya conociendo y vaya entendiendo también desde qué vereda podemos ir emitiendo nuestras opiniones. Yo no soy madre,
pero sí es algo que inevitablemente por un tema de presión social es parte de los pensamientos, no sé si diarios, pero cada cierto tiempo de plantearnos si es que será un instinto o si será algo que tú escoges. Yo la verdad es que prefiero pensar que es algo que tú escoges y que eso te da la libertad también de sentirte tranquila con poder tomar decisiones sobre la soberanía de tu cuerpo. Lamentablemente no siempre eso es bien visto. Es como que como mujer no vas a estar bien posicionada hasta que no cumples con ese paso. Es como que algo te falta. Por lo menos a mí en mi casa me dicen, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer cuando seas viejita? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a hacer las cosas? ¿Quién te va a atender? Entonces, a mí se me producen como sentimientos encontrados de solo pensar que voy a traer una vida al mundo con un fin de servicio hacia mí misma. ¿Te fijas o no? Entonces, lo importante para mi gusto sería que las mujeres pudieran sentirse libres de poder escoger si quieren o no hacerlo, porque eso además tiene una repercusión en los niños, en los hijos. Exacto. Y no tomar la culpa, María Isabel, de cuando decidimos ser madre. Si bien existen edades apropiadas para ser madre, estos 3 factores que nombraste anteriormente se ven conjugados en nuestra vida con mucha discusión. Incluso, si bien son impuestos por nuestra sociedad, lamentablemente en algún momento también somos cuestionadas. Sí. Bueno, a diferencia, yo soy mamá, tengo 2 hijos, fui mamá muy joven, fui mamá a los 19 años y fui muy cuestionada. Pero si no eres madre, también eres cuestionada. Luego está el tema de los cuidados, una labor maravillosa que realizamos como mujeres, pero que cuando tú decides ser una profesional, que es algo que tu familia espera, porque como era el tercer punto, tenemos que preparar a nuestros hijos para ser productivos para la sociedad. Tú decides ser también productiva y también eres cuestionada porque has dejado a tus hijos de lado. Claro, al cuidado de otros. Exacto. Entonces, existe quizás alguna solución para esa culpa. Ya. Yo siento que las mujeres chilenas principalmente somos mujeres muy culposas. He tenido la posibilidad de viajar a algunos lugares al extranjero y me he dado cuenta que hay mujeres que piensan completamente distinta a nosotras las chilenas. Ya. No sienten esa culpa. Y socialmente yo creo que nosotras, sobre todo las mujeres que trabajamos a diario y dejamos a nuestros hijos al cuidado de otra persona, es una culpa que está presente todos los días. Ya. Tomando solo el ejemplo que tú estás planteando, yo empiezo a pensar cuál es el origen de la culpa. Tú me pediste soluciones. Para poder solucionar algo, primero debo identificar cuál es el problema. Bueno, un tema de metodología de la investigación, ¿ya? Antes de poder ver la solución, debo identificar cuál es el problema. Solo con el ejemplo que tú me estás planteando, yo pienso, bueno, ¿cuál es el origen de esta culpa? Entonces, si fuera un asunto de género, si fuera un asunto de que la explicación fuera las mujeres somos culposas, podríamos pensar que es algo innato, algo que va en nuestra estructura de la personalidad, algo más interno. Claro. Sin embargo, si tú, como tú has tenido la posibilidad de viajar y ver otra realidad, entonces ahí yo empiezo a pensar entonces que la culpa no surge de ti, sino que la culpa es introyectada a ti y tú en el camino la asumes como propia, ¿ya? No sé si se entiende, no es que la culpa sea algo innato, una emoción que surge porque sí, ¿ya? De hecho, no está considerada dentro de las emociones básicas. Si nos vamos a la parte más neurológica, en el origen de las emociones básicas, las que surgen en nuestra parte cerebral más primitiva, no tienen que ver con la culpa. Sí está el miedo, que es una emoción que también va asociada muchas veces y de la mano a la culpa. Sí está la alegría, sí está la tristeza, ¿ya? Pero no está la culpa.
Si no está la culpa es porque no surge de forma innata en nuestra parte cerebral más primitiva, donde funciona todo esto de las emociones, sino que inevitablemente tiene algunos tintes culturales. Por lo tanto, es introyectada en ti y tú la asumes como propia. Eso de partida, para empezar a despejar este camino de entendimiento sobre cómo surge la culpa y cómo podríamos aprender a lidiar con ella. El primer paso para poder lidiar con una emoción, primero es aceptar que una lo siente. No negarse a eso, no tratar de tapar el sol con un dedo. Si tú sientes culpa, además sientes culpa por sentir culpa. Exacto. Se da una cosa así muy desgastante en nosotras las mujeres. Entonces, para cualquier emoción, ya sea muy desagradable, muy incómoda de experimentarla, lo primero es abrirle la puerta. Abrirle la puerta y permitirle que ingrese. ¿Ah? Para poder entenderla, si tú quieres conocer a alguien en tu vida, tú le abres las puertas de tu casa, le invitas a pasar, compartes con ella, dialogas con esa persona y esa es la única forma de conocerla. Si no, tú te vas a formar una imagen, una interpretación de lo que tú piensas que esa persona podría ser. Lo mismo con las emociones. Entonces, tendrías que dejarle entrar a tu vida, porque sí, todas las emociones, independiente de que si son básicas o si tienen que ver con matices de nuestras expectativas y de nuestros mandatos sociales, todas las emociones nos vienen a comunicar algo, son fuentes de información de lo que está pasándonos y de lo que está pasando afuera. Entonces, cabría que tú te preguntes, bueno, ¿qué me viene a decir esta culpa? ¿Qué información me trae? ¿Me trae una información respecto a mis inseguridades? ¿Me trae una información respecto a las expectativas que tienen otras personas sobre mí misma? ¿Qué me trae de información? ¿Qué espera de mí esta emoción? ¿Ah? ¿Qué está esperando de mí? Si yo me doy ese tiempo para poder atender a esa emoción, ahí quizás podría llegar a esta solución que tú necesitas o que en realidad en general las mujeres muchas veces necesitamos saber. No sé si eso te aclara un poco la consulta. Claro, sí, por supuesto. Además que hoy en día las mujeres, como comenzamos este programa, tenemos muchos roles, muchos roles. Tenemos el rol de dueñas de casa, no nos desvinculamos de nuestras familias, así que todavía cumplimos ese rol de hija, ese rol de hermana, el rol de pareja, el rol de mamá. Entonces, el rol, por supuesto, como trabajadoras. Sí. Y este conjunto de roles, tú quieres tratar de llevarlos a cabo de la manera más óptima posible, pero sin embargo aparecen estas emociones un poco extrañas y que por lo tanto nos llevan a desencadenar muchas situaciones de angustia, de estrés, o incluso podemos llegar a la depresión. Exactamente. Y ahí también, bueno, por supuesto lo vinculamos con alteraciones físicas que podemos manifestar, y las mujeres principalmente nos afecta en nuestra espalda. En nuestra espalda alta, que es nuestra zona dorsal, nuestra espalda baja, que es la zona lumbar, nuestro cuello, nuestros hombros y nuestros brazos. El eje del cuerpo. Es justamente es el eje de nuestro cuerpo que manifiesta todo este cúmulo de información, de emociones, y que ahí, bueno, ya lo hablamos en los 2 capítulos anteriores, nuestro cuerpo nos habla. Sí. ¿Cómo abordar de manera correcta todos estos roles que como mujer debemos cumplir, pero identificando a la vez cuáles son impuestos por nuestra sociedad y cuáles realmente son los que deberíamos cumplir? Los que deberíamos cumplir ciertamente tienen que ver con esta escucha
que tú haces hacia tu propio cuerpo, ¿ya? No se trata acá de que hagamos todo lo que queramos, si te fijas o no, porque cuando tú tomas la decisión de formar una familia o de tener hijos o de trabajar fuera de la casa, eso implica algunas responsabilidades y tú sabes que eso va a tener un impacto en quienes te rodean, ¿ya? Entonces tampoco podemos venir a entregar un mensaje de egoísmo, ¿te fijas o no? De narcisismo, eso sería bastante infantil. ¿Cómo podríamos conjugar nuestros roles o entender cuáles debiésemos cumplir? Ahí yo haría la invitación a escuchar el propio cuerpo. Algunas, si lo ponemos en términos más profundos, podríamos decir, escucha tu intuición. Escucha tu sexto sentido. Y esto no son consejos de revistas ni de novelas, sino de hacer un llamado justamente a la sabiduría ancestral que nos han transmitido generación tras generación. La semana pasada estuvimos hablando del agradecimiento, de la gratitud y de tomar en consideración y validar la voz de nuestros adultos mayores. Exacto. Algunos de estos adultos mayores son mujeres, son nuestras ancestras, ¿ya? Entonces también la invitación tiene que ver con eso, con escuchar esa voz que está interna. Cuando tú te atreves a mirar hacia adentro, escuchar tu cuerpo te va a comunicar qué es lo que es correcto de lo que no. E incluso eso podría significar que aún sabiendo lo que tu cuerpo quiere, lo que tu cuerpo necesita, tú tomes una decisión consciente de traspasar algunas de esas imposiciones o de esos mandatos y tú decir, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera irme en este momento a Jamaica, pero tengo que operar a mi hijo. ¿En dónde gasto el dinero? Probablemente lo vayas a gastar en la operación de un hijo y no en irte de viaje, ¿te fijas? Entonces, a lo mejor no estás haciendo lo que el placer, lo que el deseo te esté mandando, pero sí tu intuición te va a decir que aun cuando vas a ceder frente a algo que tiene que ver con el placer, de todas maneras no va a ser insatisfactorio porque tiene que ver con otros tipos de amores, quizás un poco más profundos. ¿Te fijas? Cuando hablábamos en un principio del programa sobre transitar por la vereda de víctima o transitar por la vereda participativa, no quiere decir que en la vereda participativa tú te vas a convertir en una persona egoísta. ¿Ya? Sentirse agentes de cambio social no significa transitar por una vereda egoísta, al contrario, significa estar conectada, estar sintonizada con las necesidades propias, pero también de la gente que tú quieres. ¿Ya? Ahora, estábamos hablando del impacto en cuarentena. En cuarentena se han gatillado, se han destapado algunas situaciones que ya venían arrastrándose, ¿ya? Sería muy injusto de nuestra parte poder culpabilizar, ya que hemos estado ocupando ese término, culpabilizar el confinamiento, culpabilizar la pandemia de los problemas que pueden estar surgiendo al interior de un hogar en donde la mujer podría estar viéndose perjudicada, ¿ya? Empecemos por algo entre comillas más simples, repercusiones físicas, ya repercusiones a nivel de nuestra salud física. Hay una cardióloga, me van a disculpar, pero no recuerdo precisamente el nombre de la doctora, pero estuve leyendo unas revistas científicas en donde había una cardióloga chilena que planteaba cómo el ingreso y la participación muy activa de la mujer en este rol productivo, pero sin abandonar los roles reproductivos ni de cuidados, ha implicado que la mujer haya sentido la necesidad de masculinizarse para poder, entre comillas, sentirse respetada por sus compañeros, para poder ganar y conquistar ciertos territorios antes entendidos que solamente eran válidos para un hombre, por ejemplo, cargos gerenciales, cargos en el mundo de las finanzas, porque también cuando las mujeres ingresamos al mundo laboral, estábamos también en trabajos que tenían que ver con cuidados de otros, ¿ya? Incluso roles que hoy día son sumamente científicos, como el de las enfermeras, como el de las doctoras, comenzaron como que eran las asistentes de los doctores o las que le lavaban el cuerpo o le daban los medicamentos a los enfermos, no que tenían incidencia en la toma de decisiones sobre los tratamientos, ¿ya? Entonces,
en un momento las mujeres entendieron que para poder ser respetadas tendrían que masculinizarse. Y esta masculinización de tu rol para poder ingresar y ser respetada y validada por tus compañeros, no solamente por los varones, sino que también por las mujeres, porque las mujeres también somos parte del sistema patriarcal, no es, lamentablemente, no es un terreno exclusivo de los varones, ¿ya? Al masculinizarse, también se produjo que sus enfermedades se masculinizaron. Entonces, ¿qué quería expresarnos esta cardióloga? Que incluso una de nuestras principales causales de muerte acá en Chile de las mujeres trabajadoras son enfermedades cardiovasculares. Alrededor del 60% de las mujeres en Chile hoy día se están muriendo por enfermedades cardiovasculares. Imagínate, y tú podrías tender a pensar de que las mujeres nos vamos a morir de cáncer al útero, cáncer en las mamas, que tienen que ver con nuestro primer rol, el rol reproductivo. Si te fijas y empezamos a ahondar desde ahí, desde las enfermedades físicas, vamos a necesitar un montón de tiempo para poder seguir profundizando sobre cuáles van a ser también las repercusiones emocionales en torno a esto. Claro, y pensar que las enfermedades cardiovasculares eran antes prioridad en los hombres. Exactamente, claro. Exactamente. María Isabel, nos queda tanto, pero tanto por hablar, pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, estábamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, cómo afectan actualmente a las mujeres, siendo que hace algunos años atrás era la primera causa de muerte en hombres. Exacto. Ahora estamos las mujeres retomando quizás mayores labores en casa con esto del confinamiento. Pero a su vez, si estamos retomando todas nuestras actividades en casa, también estamos llevando nuestro trabajo a la casa. Exacto. Identificamos muchas alteraciones físicas, como las que yo les hablaba recién, de cómo nuestro eje corporal se ve lamentablemente perjudicado, pero también son nuestras emociones, y quisiéramos que no normalizáramos ciertas actitudes que podemos atribuir a ciertos estados emocionales. Podemos pensar que el estrés, que la angustia, que ciertas depresiones quizás, y que quizás no son diagnosticadas por la persona especializada, sino que muchas veces uno dice, no, es que tengo estrés, o él tiene estrés, y identificamos sintomatología o acciones del otro pensando que son normales dentro del cuadro que nosotros mismos diagnosticamos erradamente. María Isabel, cuando ya entramos nuevamente a la casa con estos roles más maternales de pareja, pero sumamos así nuestro trabajo, ¿cómo podemos ir identificando todas estas alteraciones que a veces normalizamos y que no deberíamos, por supuesto? De nuevo, el llamado es escuchar el cuerpo, ¿ya? Escuchar tu cuerpo, escuchar tus emociones. Si previo a la pandemia tú ya identificabas ciertos malestares, por ejemplo, los que tú mencionabas, dolores en la espalda, dolores en todo lo que tenía que ver en el eje de nuestro cuerpo, probablemente la pandemia haya venido a ser la gota que rebalsa el vaso. Sin embargo, hay otros que han surgido por la sobrecarga de nuestros roles, que ahora, como están todos juntos en el mismo espacio, en todo horario, y como mencionábamos en el primer capítulo, ya no teníamos la posibilidad de compartimentalizar nuestros roles. Claro. A tenerlos en diferentes horarios, con diferentes matices emocionales y todo lo demás. Entonces siempre el primer llamado va a ser a escuchar tu propio cuerpo y, en la medida de lo posible, no dejarte en un segundo lugar, porque no es solamente escucharlo, sino que esta escucha tiene que ser activa, tiene que ser para algo. Es como cuando un amigo, una amiga va y te cuenta algún problema, no sacas nada con solamente poner oído a lo que esa persona te está diciendo. Esa persona espera
que tú le des una respuesta, a lo mejor no de la solución del problema, pero sí de comprensión. Entonces también acá el escuchar tu propio cuerpo va a conllevar que no solamente tú digas, ya me duele esto, sino que me duele esto y ver qué puedo hacer. Puedes compartirlo, decirlo, verbalizarlo a alguien de tu propia casa, capaz que no seas la única. Veo bastante a las apoderadas que tienen estos grupos de WhatsApp. Digo apoderadas, lo digo con ese sesgo de género porque lo que me ha tocado ver es que mayoritariamente son las mujeres que están haciéndose cargo de ese rol. Te fijas, de ser quienes velan por la educación de sus hijos en casa. Entonces, en estos mismos grupos de WhatsApp que de repente están intercambiando como temas en relación a las tareas, lo que no se entiende, también es válido que una pueda decir, ¿saben qué? Estoy súper cansada, estoy chata de que me mandan tantas tareas, de poder verbalizar las molestias, ¿ya? Entonces, escuchar tu cuerpo y además darte la oportunidad de validarlo a partir de compartir esta molestia con una otra persona. Tú hablabas de no normalizar, eso es súper clave. O sea, no solamente las emociones de nosotras, sino que además el comportamiento de nuestros hijos, de nuestras parejas, porque también por parte de ellos podemos ser violentadas sin quizás entender que estamos siendo violentadas. Exactamente, una de las situaciones más lamentables que las mujeres tenemos normalizadas son las de la violencia. Quizás a algunos varones en su casa les va a molestar que lo hablemos con este sesgo de género, pero las estadísticas también manifiestan que, por ejemplo, el 95% de las agresiones sexuales son cometidas por parte de varones hacia mujeres. Y en la misma cifra, las víctimas de la violencia son mujeres. ¿Te fijas? Sobre el 90% de las víctimas de violencia son mujeres. Entonces, los varones en la casa, para que abran su corazón, para que abran su entendimiento de que cuando lo hablamos con ese sesgo de género, no tiene que ver con discursos armados ni con discursos radicales, sino con estadística que está validada y que lamentablemente los acontecimientos diarios, no tan solo en la comuna, sino que también a nivel país, lo sustentan. Exacto. Estuvimos conversando respecto a cómo en nuestras consultas o en los diálogos con nuestras amistades muchas veces se tiende a justificar algunos actos, a normalizar algunos actos violentos, agresivos, como parte de un indicador o de un síntoma de los malestares asociados al estrés, asociados a la depresión o asociados a la contingencia que es la pandemia. Eso, por favor, en las casas no lo normalicen. Cuando hablamos de síntomas de estrés, que lo hemos venido conversando capítulo tras capítulo, hemos mencionado alteración del sueño, alteración del apetito, la habilidad emocional que sí tiene que ver con subidas y bajadas en nuestro ánimo, en nuestro humor y en nuestra energía, pero en ningún momento hemos puesto sobre la mesa que un indicador de estrés o un indicador de depresión vaya a ser la violencia, el ejercicio de la violencia. Estadísticamente también estamos viendo que en estos tiempos de confinamiento han aumentado las situaciones de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Tendríamos que dedicar un capítulo completo a tratar de identificar por qué esto está sucediendo, ¿ya? Desde nuestra vereda de mujeres se puede percibir en el ambiente una especie de retroceso hacia nuestros roles tradicionales, ¿ya? Seguimos con las obligaciones de nuestro rol productivo, ya sea porque te has llevado el trabajo a la casa o porque has tenido que seguir trabajando afuera de la casa. A nosotras nos ha tocado seguir trabajando afuera de la casa, por lo menos yo no tengo teletrabajo, en mis trabajos sigo atendiendo de forma presencial, ¿ya? Pero además se ha tenido que llevar a la casa, eso sí es inevitable para quienes tienen familia, la educación formal de sus hijos.
las tareas escolares, las horas de estudio, el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con lo escolar se está realizando desde el espacio de la casa. Y los cuidados además y el mantenimiento de ese hogar se ha tenido que hacer en todo momento. Antes la casa quedaba sola, entonces casi no se ensuciaba, ahora estamos todos ahí adentro metidos, entonces se necesita de poder mantenerla durante el día. ¿Y qué ha pasado? Porque yo te hablo de retroceso, es porque, claro, ya que estás en la casa trabajando, o ya que estamos todos en la casa, que la mamá atienda, ¿te fijas o no? O si tienes el privilegio, porque es un privilegio de tener una asesora del hogar, que ojo, también entre paréntesis, el 40% de las asesoras del hogar de Chile se han quedado sin trabajo. Sí. Entonces también hay queda de manifiesto las condiciones de las naturalezas de nuestros trabajos. ¿Te acuerdas cuando decíamos que en un momento nuestra entrada al mundo laboral tenía que ver con labores de cuidados? Nos hemos dado cuenta que el perpetuar estas labores de cuidado afuera de la casa son constitutivas de trabajos informales o independientes, sin muchos derechos laborales, ¿ya? Entonces, todo eso genera, imagínate, que tu mujer adentro de tu casa o tu hermana mayor adentro de la casa te toque no solamente seguir cumpliendo con los roles productivos, sino que también en las 24 horas del día cumplir con las labores de los cuidados por sobre todo. También se espera que el rol reproductivo quede un poco la escoba, porque se esperan un montón de nuevos embarazos producto de la pandemia, porque se ha dificultado el acceso para poder cuidar de nuestra salud reproductiva, ¿ya? Y porque además a lo mejor no se va a considerar de primera necesidad que tú vayas a visitar a tu ginecólogo, que te vayas a hacer un PAP, que sigas tomando tus métodos anticonceptivos. Te fijas, todo lo que tiene que ver con nuestros roles han quedado como supeditados a algo que no es de primera necesidad, pero eso es cultural. ¿Te fijas? Y ahí va tu fortaleza quizás de mujer o tus apoyos para poder seguir cumpliendo con esos cuidados de la salud. Las mujeres en general no somos muy buenas para cuidar de nuestra salud, ¿ya? Ni de nuestra salud física y mucho menos de la salud mental. De la salud mental, ¿ya? Y las cifras lamentablemente sustentan lo que estamos presentando acá. Queríamos hoy día poder finalizar con un mensaje súper importante respecto a no normalizar la violencia como un indicador del estrés producto del confinamiento. Si en tu casa tú estás viviendo violencia, primero que todo, no lo justifiques como parte del estrés que puede estar viviendo tu compañero, tu pareja, tu hijo, tu padre. No es así, no es justificativo. Si eres mujer y estás ejerciendo violencia, lo mismo. No puedes esconderte o no puedes justificar ni normalizar estas acciones de violencia porque te sientes estresadas. No corresponde. No es parte de los indicadores que vayamos a considerar válidos para poder hacer un diagnóstico. Así como queríamos despatologizar, ¿te acuerdas en el primer capítulo? De no caer en la angustia de pensar que todo lo que nos pase de dificultades en este confinamiento, en esta pandemia, lo íbamos a vivir como voy a tener depresión de aquí a quizás a cuánto tiempo, que voy a estar enferma en mi salud mental quizás por cuánto. En este caso es al revés. Ya, en este caso el llamado sí es a patologizar algo que no es normal. La violencia no es normal y nunca la vamos a poder sustentar en los problemas de la vida. Quien es violento necesita poder revisarse y solicitar ayuda. Muchas gracias, María Isabel, por tus consejos maravillosos que nos van a servir a todas en las casas. Reitero, por supuesto, y me sumo a lo que María Isabel les comentaba de no normalizar ciertas actitudes. Las mujeres somos seres maravillosos que tenemos que recibir amor, tenemos que recibir compañía, tenemos que recibir, por supuesto, también la gratitud de todos nuestros seres queridos.
Espero que les haya gustado este nuevo capítulo de En Cuarentemas. La próxima semana hablaremos de nuestros hombres y cómo han llevado el confinamiento. Estaremos también junto a María Isabel hablando de las alteraciones físicas y emocionales que han desencadenado. Hasta el próximo capítulo y no se olviden, En Cuarentemas.